Los conceptos de las relaciones de poder y la biopolítica se encuentran reflejados en nuestras vidas cotidianas. Para definir estas relaciones de poder existentes debemos establecer nuestros roles y los roles de las personas con las que nos relacionamos. Con respecto a los padres, podemos observar que la relación de poder existe cuando nos imponen ciertas normas o acuerdos que nosotros, los hijos, debemos cumplir. Según Foucault, los hogares y las escuelas son ambientes en los que se puede observar el poder disciplinario a través de la normalización. Sin embargo, esto no significa que nosotros como hijos no cuestionemos nuestro rol de sumisión en esta relación. Es por ello que la resistencia, la cual es una de las características de las relaciones de poder, es constante en esta relación entre padres e hijos, especialmente en aquellos que adoptan el discurso de que como padres tienen la libertad de conducir la conducta o obligar físicamente a sus hijos a obedecerlos. Estas creencias también pueden ser originadas debido a que en nuestro país el gobierno y la sociedad continúan siendo muy tradicionales, por lo tanto, por medio de la biopolítica van a ser capaces de controlar la forma de crianza que los hijos deben recibir. No obstante, estas relaciones de poder están cambiando ligeramente en las familias de las nuevas generaciones. Si bien continúa existiendo la resistencia, se están normalizando nuevas formas de crianza en la cual los padres son menos obstinados y antes de juzgar, así como tomar decisiones, se permiten comprender el por qué sus hijos muestran tal resistencia. Durante mi niñez recuerdo que la relación de poder entre mis padres y yo era prácticamente automática, pues desde mi perspectiva, el hecho de que eran personas mucho más grandes en cuestión de edad y con una mayor cantidad de conocimientos, me obligaba a obedecerlos. Sin embargo, durante la adolescencia, la resistencia se veía reflejada en mí como sujeto libre, con la capacidad de cuestionar la verdad que había sido establecida por ellos y de esa manera decidir o no desobedecer sus órdenes. Por ejemplo, yo decidí no continuar con la religión que ellos me recomendaban seguir, ni las creencias y opiniones que compartían sobre lo que era normal o no, como pueden serlo el rol de la mujer y el rol del hombre en la sociedad. Cuando estamos dentro de una institución educativa, como lo es el colegio, estamos sometidos al poder que ejercen los profesores hacia nosotros. La relación de poder entre los profesores y estudiantes existe debido a que los profesores poseen un amplio conocimiento. Por lo tanto, su rol dentro de una escuela es de la confianza. Este conocimiento les permite ejercer poder sobre los estudiantes, ya que se asume que los estudiantes aún no poseen esa información. Por lo tanto, el orden de poder colocaría primero a los profesores y luego a los estudiantes. Cabe recordar que la biopolítica y las relaciones de poder no deben de ser consideradas como algo separado, ya que son fuerzas de disciplina, control o de dominio sobre otros. Es decir, la biopolítica, como el gobierno, es que debemos tener en cuenta en cómo nos gobernamos a nosotros mismos. Si bien el profesor como docente de una escuela debe ser consciente del poder que manifiesta en su vida cotidiana como parte de su rol, pues pude darme cuenta que al poner en práctica sus conocimientos en el aula, genera un efecto en el que sin importar la intención de la acción que ejecutar, siempre afecta a la relación del alumno. Esto podría ser como una persona que manifiesta ciertos valores como la educación con profesor y alumno. Además, con respecto a ello, puedo añadir que cierto poder que ejerce el maestro en el aula va desde el castigo, la disciplina, la vigilancia y el examen que mide el conocimiento a las clases que brinda. Las relaciones de poder comienzan a partir de la búsqueda y recopilación sobre el contenido aprendido y discutirlo en el aula, por lo que estas relaciones dan un poder dentro del proceso sobre un docente educativo como parte del control y la dirección que cierto estatus y rol que ha asumido como estudiante es que sin el docente no es posible lograr un proceso de aprendizaje satisfactorio. Durante este proceso se puede notar el consentimiento que tuve al aceptar ciertas responsabilidades y prácticas como mi rol de estudiante. Pues no solo el poder que tiene el docente en dicha aula,
se encuentra dentro, sino también dentro y fuera donde el respeto y la disciplina se debe de mantener. Estas relaciones se establecen mayoritariamente en el aula por la gran parte del día. Mantiene una interacción en el desarrollo de actividades junto con el docente y las relaciones interpersonales. En conclusión, es muy común observar en la sociedad diferentes relaciones de poder que se ejercen sobre la vida de ciertos individuos y las poblaciones, entre los cuales nos podemos sentir identificados. En primer lugar, la jerarquía que existe con los poderes que ejercen los padres hacia los hijos, ya que constantemente se ve como el progenitor tiene la libertad de actuar por encima del hijo para que éste cumpla las diferentes obligaciones. En segundo lugar, existe un comportamiento similar visto en los colegios por profesores hacia los alumnos, ya que evidentemente cada quien tiene un rol en el aprendizaje que es finalmente el objetivo del vínculo que mantienen. Por esta razón se puede observar cómo el profesor tiene un rango mayor de poder ante un alumno para poder desarrollar correctamente su rendimiento académico, al tener un conocimiento muchísimo mayor. Además, en ambos contextos se puede reflejar la resistencia que llega cuando uno crece y madura lo suficiente como para poder cuestionar la educación que se está recibiendo. Tanto los hijos con los padres, al elegir su propio criterio ante la vida, como los alumnos con los profesores, al poder enseñar algo adicional, o simplemente cuestionar o poner en duda algún tema o trato que se nos parezca equivocado. Todo esto finalmente es para recalcar las relaciones de poder y la biopolítica que controla la sociedad actual, visto desde una vida cotidiana. Según Bourdieu, el capital cultural interiorizado puede realizarse sin actividades educativas específicamente planificadas, es decir, inconscientemente, por ejemplo, en la expresión de la propia casta, y esto a su vez determina el precio, el valor específico del capital cultural, es decir, la existencia del lenguaje y dialecto más legítimo o de buena reputación. Además, la acumulación de capital cultural desde la infancia se da sin demoras y tiempo en solo familias con un sólido capital cultural como aristócratas. El capital cultural objetivado solo tiene valor cuando el capital cultural interiorizado se junta. Se puede transferir en un sentido tangible, como una colección de pinturas, por ejemplo, pero solo se puede transferir el título legal. Sin embargo, el elemento que permite la apropiación real, el capital cultural, no es transferible. Para un nuevo destino, el conocimiento es necesario al menos para disfrutar la meta. Por tanto, solo es un capital simbólico activo y efectivo, cuando la gente se apropia y lo utiliza como arma en el ámbito de la producción cultural. Por ejemplo, en las artes. Durante una época de mi vida, cuando mi bisabuela aún permanecía con vida, me enseñó lo que ella sabía de quechua, con canciones y frases cortas que nunca olvidaré. El capital cultural institucionalizado consiste en tener un título académico que comprueba los conocimientos y estudios adquiridos en un determinado periodo de tiempo. Este documento certificado está reconocido legalmente y está presente en la vida de todos nosotros. Por ejemplo, en nuestra culminada educación primaria y secundaria, aquellos certificados se tuvieron que presentar para ingresar a la universidad. De la misma manera, estamos actualmente estudiando para obtener el título de bachiller universitario en nuestras carreras correspondientes. Este título nos permite tener nuevas oportunidades laborales y este certificado de estudios comprueba que estamos lo suficientemente capacitados, según el Estado, para participar en el ámbito laboral. El capital social está presente en los contactos que hacemos a través de nuestras vidas. Esto requiere de esfuerzo y tiempo. Consiste en el intercambio de ideas o tiempo entre diferentes personas. Una forma de obtener capital social sería el caso del networking, que consiste en tener redes de contactos de diferentes lugares, en los cuales su ayuda puede ser útil en algún momento. En nuestra época universitaria es muy importante hacer networking para poder obtener buenas oportunidades laborales. También amistades, pero enfocándonos en el ámbito laboral nos sirve para poder encontrar prácticas preprofesionales, etc. El capital social está presente siempre. Se podría decir que cada vez que interactuamos con una persona o cuando socializamos con alguien en algún grupo o
solo 2 personas. En este grupo de antropología netamente virtual, por ejemplo, ha servido para formar amistades e interactuar constantemente con personas pese a la virtualidad. Según Bourdieu, de acuerdo a los capitales que tengamos, así como nuestra herencia social, se determina nuestra posición o clase social. Por ejemplo, hablemos del capital cultural institucionalizado y el social. En nuestras vidas, las personas con las que nos juntamos determinan nuestro estatus social, así como nuestro grado de educación. Yo personalmente, al estudiar en una universidad moderadamente cara y rodearme de personas que provienen ya sean de colegios que están similar al nivel del colegio en el que yo salí, se determina mi posición social. Claro, depende del prestigio que tenga una institución, ¿verdad? Las muestras de resistencia son varias en nuestras vidas. En concreto voy a hablar de una de estas para mí, que sería la elección de mi carrera universitaria. De niño llegué a ver de parte de primos y tíos que estudiaron ingeniería, tanto como en civil, industrial, incluso un ingeniero de minas, y me llamaba bastante la atención. Cuando fui creciendo y preguntando a mi familia, le había llegado a preguntar a mi padre su deseo de niño, qué quería llegar a estudiar, y me había contado que le hubiera gustado estudiar ingeniería civil. Y bueno, siendo un adolescente, me llegó a influenciar de cierta forma, pero tampoco era suficiente. Y cuando estaba a punto de terminar mi etapa escolar, bastantes mis amigos se habían inclinado para estudiar ingeniería civil, ingeniería industrial, ingeniería de sistemas. Y me había llamado bastante la atención y con el deseo de no estar solo, de no terminar siendo excluido, me decanté por estudiar, o mejor dicho, intentar estudiar una carrera de ingeniería. La que más me atrayó fue la de ingeniería civil, la que a mi padre le hubiera gustado ser niño. Lo que pasa es que cuando me metieron en academias, me metieron en pres para mejorar mi nivel, mi rendimiento en todo lo que viene siendo matemáticas y ciencias, me he dado cuenta de que me sentía insatisfecho con esto. No lo llevaba a disfrutar, no lo creía no lo creía que iba a terminar de buena forma para mí. Entonces me puse más a pensar y me di cuenta que al final este no era mi deseo, era un deseo colectivo de personas de mi entorno, y al final terminé estudiando comunicación audiovisual y medios interactivos. Cuando me di cuenta que las letras me llamaban más la atención, me resistía a la idea de estudiar ciencias. Y bueno, esa sería mi experiencia. Principalmente cuando mencionamos la resistencia, llegan imágenes predeterminadas de las resistencias usuales, que son las que se dan en espacios públicos, de forma colectiva usualmente, y sobre todo en contra de la política, como el actual caso de la vacancia del presidente, las marchas. Sin embargo, esto es solo un tipo de resistencia. A pesar de ser las figuras más visibles de resistencia, existen bastantes más formas de resistir. La resistencia también aparece en espacios personales, que si bien pueden parecer simplemente emocionales, realmente expresan cuestiones sociales. Por ejemplo, cuando estaba atravesando mi cuarto año de secundaria en el 2019, entre los tutores de geografía resaltaba el profesor Walpa. El motivo de esto era que el profesor seguía una conducta de docente agresivo que impone respeto a través del miedo. Esta conducta venía de generaciones atrás, pues habían normalizado el abuso de los educadores hacia los estudiantes. Recuerdo que mi abuela siempre me contaba cómo los profesores, con intención de corregir a algunos alumnos, los hacían extender las manos y procedían a golpearlos con una regla que además era bastante gruesa. Tristemente, en algunos casos, los padres apoyaban estas conductas. En consecuencia, normalizaron esa agresión. El profesor Walpa tenía a todos los estudiantes con miedo cada que empezaba su clase, porque fuera de corregir a los que tenían una mala conducta, solía molestar verbalmente y abusar de los escolares. En una ocasión, recuerdo haber olvidado mi cuaderno del curso, entonces el profesor empezó a pedirme mi agenda para citar a mis padres por mi mala conducta. Em, Debido a temas personales, yo no contaba con una agenda y con miedo traté de explicarle al profesor por qué no contaba con ella. Pero él, al escuchar que no la tenía, se acercó agresivamente a mí, me arranchó la mochila
y la vació poniéndola boca abajo, ocasionando que todas mis cosas cayeran al piso, absolutamente todo, cuaderno, mochila, todo lo que se encontraba dentro. Luego me levantó de la silla, jalándome del brazo, porque según él yo tenía la gente escondida, pues, según él. Fue cuando me ordenó que yo la recogiera después de haberme humillado frente a mis compañeros, cuando decidí resistir a su mal uso de la autoridad. Salí del salón, busqué al psicólogo de la institución y al volver mis cosas estaban en su lugar. El profesor no fue expulsado, pero desde ese momento cambió su actitud con todos nosotros.